uno camina por la Tacunga con los sentidos atentos, tarde o temprano se topa con ellas, redonditas, doraditas y crujientes. Un bocado sencillo que aparece en mercados, en las esquinas más transitadas y sobre todo en esas cocinas familiares donde se sigue amasando como se hacía hace décadas. Cada casa tiene su toque, su secreto, su manera de mezclar harina, manteca y paciencia. Rastrear su origen no es tarea fácil, pero hoy revelaremos algunas pistas que nos pueden conducir a entender el viaje que han hecho a través del tiempo. Hoy nos asomaremos a la historia y a las manos detrás de la preparación de las hallullas. Son crocantes, melositas, cautivadoras. Eso sí, para disfrutar de sus encantos hay que saberlas tratar. Tomarse un instante para percibir su aroma recién salidas del horno. Morderlas despacito porque son de miga frágil. No apresurarse y dejar que el trigo cálido suelte esas caricias mantecositas al paladar. Así se sacan suspiros, se abren puertas, se apuran trámites, se ganan favores. Esos son los encantos de las hallullas. Herencia y tradición que aparecen pronto en la vida de los latacungueños. A los 16 años comencé a ayudarle a mi papá porque requería ayuda y bueno, pues mientras yo trataba de estudiar y de preparar, porque papá decía, mijito, quiero que te hagas profesor. Y no me gustaba mucho. Y entonces yo a mi padre le ayudo porque no se podía dejar así una persona que esté solito. Es un trabajo muy laborioso, entonces todos metíamos manos y de todo teníamos que hacer. Él trabajó hasta los 100 años, porque vivió 101 años. Entonces, hasta los 100 años yo le ayudé a él desinteresadamente. Todas las madrugadas, 4 de la mañana, ya sabía estar aquí. Ahorita estamos en el horno construido en 1958 por mi padre y comenzamos a trabajar desde 1960. Entonces le nació la idea de hacer un horno tipo de ladrillo, porque la mayoría de los hornos de esa época se hacían con piedra pómez. Y eso, con el futuro, se iba quemando la piedra pómez y se iba desgranando y se iba cayendo. En cambio, con el ladrillo, eso resiste hasta ahora. El horno es especial porque se hace crocante con el calor, no es lo mismo que el horno a gas. Ahorita vamos a meter leña para quemar el horno. Esta es leña de capulí. Le colocamos nosotros la madera acomodando, se puede decir, para que se queme totalmente y no se haga humo, porque si la ponemos en montonera, eso no se quema, se hace humo y se hace carbón. Entonces, una vez que está caliente el horno, procedemos a hacer el retiro del carbón primero. Luego hacemos la limpieza con herramientas especiales para que quede el horno limpiecito y para poder meter las latas. En este momento vamos a bolear, a tender la hallulla y poner en la lata para luego poner al horno. Esta masa se hizo previamente con grasa de primera, agüita, sal, azúcar y todos los ingredientes, componentes para que dé la calidad y el sabor del producto. Una vez que ya se ha leudado la hallulla, vamos a proceder a hacerle un huequito en cada hallulla. Es para que la hallulla evapore mientras esté asándose en el horno. Y si no, se hace bola. Paciencia, que las hallullas toman su tiempo. Y mientras esperamos, salgamos de la duda. ¿Cómo y cuándo llegaron las hallullas a la Tacunga? Por versiones de las diferentes familias que por tradición han elaborado las hallullas, ellos señalan que van por la cuarta generación en más de un caso, y por tanto estaríamos hablando de una tradición de alrededor de unos 150 a 130 años. Pero yo sostengo que la tradición de las hallullas viene de mucho más antes,
¿Por qué razón? Porque la fundación de la Tacunga, que tampoco hay una fecha exacta, todavía se discute aquello, es una fundación temprana, se habla de 1537 aproximadamente, y si este producto, que es un producto de la cocina rural española, llega con los españoles en la época de la colonia, es muy probable que desde esa época las familias que se asentaron acá, de población española, ya hayan tenido la posibilidad de elaborar este sabroso pan. Pero la colonia estuvo en todo el continente. ¿Por qué fue que las ayuyas hicieron cuna en la Tacunga y no en otros rincones del país? Yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es la ubicación geográfica. Recordemos que antes de ser ciudad hispana, la Tacunga fue un tambo inca. Y antes de ser tambo inca, lógicamente había los asentamientos dispersos de los pueblos originarios. Pero su ubicación geográfica siempre obligaba al viajero, para cualquier sitio que vaya, a convertir a la Tacunga en una zona de descanso previa a la continuación de un viaje. Esa ubicación geográfica le da las condiciones necesarias como para que siempre tenga la posibilidad de llevar, como solemos decir, algo para el camino. Ahora habría que anotar algo que es importante en todo esto. Si ustedes saben por qué, entre otras cosas, se le dice mascas a la gente de la Tacunga, es por la tradición harinera que tiene esta ciudad. Tanto es así que surtía durante toda la época de la colonia de todas las harinas a Quito y de todo tipo, porque acá es donde se acopiaba toda la producción que venía desde las otras ciudades. Recordemos además que era la ciudad quizá más grande del centro del país, porque en esa época, pues Ambato, que hoy tiene bastante crecimiento urbano y bastante fuerza económica, era un pueblito bastante chico. El otro elemento en relación a las ayuyas como tal, según esto sí, ya versiones de los que saben hacer y preparar y todo lo demás, las ayuyas, dicen que es el clima el que determina la calidad de la ayuya como tal. Porque al ser una ciudad de clima frío, permite el manejo adecuado, especialmente en los hornos de leña. Así, perfumadas a leña, crocantes, duraderas. Las ayuyas siguen siendo cucayo añorado del viajante, del que está de paso, del turista y ahora hasta del extranjero. Cuando nos compran nos dicen que esto es un producto de abre puertas aquí en el Ecuador, pero de ahí nos llevan a Estados Unidos y ellos saben conservar de mejor manera. Allá dicen que les duran más de los 30 días. Este antojito de frío y altura, de trigo y manteca, es ahora símbolo indiscutible de la identidad mashca, la tacungueña, ante el Ecuador y el mundo. Pero por décadas esto no fue así. De hecho, si hay un factor clave que cambió la historia de las ayuyas, fue la llegada del ferrocarril. ¿Qué es lo que ocurre? Que en 1907, cuando se inaugura la primera llegada del ferrocarril a la Tacunga, se ve como punto interesante de negocio el poder a los viandantes ofrecer algo que les agrade, y aparecen las familias que producían las ayuyas en el centro, aparecen a vender acá en la estación. Tanto es así que varias de las familias originarias que hacían las ayuyas terminan trasladándose junto al ferrocarril para precisamente dar una mejor cobertura en cuanto a las ventas. Aquí quizá podríamos mencionar a uno de los pioneros de esto, que es don Víctor Hugo Huertas, que de paso se ha dicho, en su juventud había sido pues maquinista del ferrocarril, y es quizá el que, a través de su familia, que tenían todas estas propiedades junto al ferrocarril, instalan el primer centro de comercialización de ayuyas, y esto termina expandiéndose y configurándose en una especie de imagen comercial de la ciudad. Venga las ayuyas especiales, venga casero, venga los hornos, venga. Y claro que había que ir a conocer a los Huertas. En la Tacunga, este apellido es sinónimo de ayuyas, ni más ni menos. Si no, pregúntele a Daniel, uno de los descendientes de la cuarta generación de esta familia de ayuyeros. Los profes ya me decían,
¿Y usted qué es para los señores Huertas de las Ayuyas? No sabían decir, señor Huerta, usted ya sabe ya, ¿qué necesitamos? Y yo iba con mis ayuyas y los quesos y pasado el año. Yo no regalaba flores, sino regalaba ayuyas y quesos. Y pues conquistaba ya con eso. Esta masa empezó más o menos su elaboración a las 4 de la mañana. Él es mi papá Guillermo Huertas y estamos en el proceso de leudado y tendido. Esta masa contiene levadura, harina, manteca de chancho, manteca vegetal, azúcar, sal y agua. En este momento estamos tendiendo. Lógicamente es importante el tamaño de la yuya, porque no lo podemos hacer muy grande ni muy pequeña. Mi abuelo era ferrocarrilero. Nosotros tenemos descendencia de Tulcán, por ese mismo hecho de que trabajaba en el ferrocarril, le dieron el pase acá y acá nos quedamos, como quien dice. Y empezó a hacer las yuyas mi abuelito. Entonces le enseñó a mi papá y yo aprendí de mi papá. Entonces mi abuelito hacía las ayuyas en horno de leña. Pero al pasar el tiempo ya desapareció el horno de leña y ahora tenemos los hornos a gas. Y este trabajo es de familia, ¿no? Nosotros trabajamos solo en familia. Yo aprendí más o menos hace unos 10 años puede ser. Siempre me gustó, como el ambiente aquí es de trabajo, ayudar, estar metiendo mano en los productos, estar ahí haciendo las cosas y también por curiosidad. La experiencia de tender, mi papá es el que más rápido tiende de la familia. En la lata más o menos se demora de 2 a 3 minutos. Entonces, como todo, ¿no? La práctica hace al maestro y pues ahora ya no le gano a mi papá, pero ya tiende un poco más rápido. Este es el segundo proceso que cumple la yuya, la activación de la levadura para que nos quede de esta forma y poder meterla al horno. Para que leude lo metemos en el leudador por aproximadamente 1 hora. Acá ya toma su forma final, que es la definitiva para el horno. Ha llegado el momento de la polémica. ¿Ayuya se escribe con H o sin H? Bueno, hay que decir que también hay ayuyas en Chile, Argentina, Bolivia y Perú, y ellos lo escriben con H. Ahora, la receta no es exactamente la misma, especialmente en cuanto a su textura y acompañantes. Entonces, si no es la misma, ¿debería o no escribirse igual? A ver, igual, muchos investigadores han generado un proceso de análisis y discusión que no creo que terminará nunca. La yuya con H y la yuya sin H, porque la palabra como tal no es una palabra quichua, sino es una palabra hispana. Lingüísticamente hablando de lo que significa un origen árabe y hasta hebreo de la palabra, que nos lleva a lo que es un pan de fiesta, que es lo que se consumía especialmente en las zonas rurales de España. Y eso hizo que la ayuya como tal tome nacionalidad propia, y tanto es así que en la Tacunga la ayuya se escribe sin H, porque es una ayuya que tuvo que aclimatarse a lo que significa el tipo de producción de trigo de la zona, la alimentación para los cerdos en cuanto al tipo de manteca que se da, y eso le va generando un sabor distinto. Entonces, la Tacunga tachó la H de la palabra ayuya con esos distintivos, y quizá esa ortografía especial sea hoy un símbolo más de su identidad, de haber tomado el trigo, la manteca y el horno, hacerlos propios y haberlos transformado en un pan lleno de crocancia, sabor y tradición.